tema de Adán y vamos a ver las consecuencias del pecado de Adán. Ese es nuestro tema, las consecuencias del pecado de Adán. Pero como introducción, el Señor nos hace ver a nosotros y a las ovejas perdidas de Israel qué es el pecado, qué son los pecados, porque nosotros al conocer el espíritu de la palabra nos ha rescatado de esta condición. Porque si nosotros no supiésemos qué es el pecado y qué son los pecados, pues seguiríamos en nuestro pecado. Entonces, gracias al Eterno que nos revela el misterio del pecado y la diferencia de qué son los pecados. Y esto es muy importante porque al conocer esto nos libra de la religión. Entonces, al conocer la diferencia, esto nos libra de la religión. Y que ahora el Señor en estos temas nos ha dado a conocer el fracaso de la religión. Y ese es el motivo del fracaso, que no conocen qué es el pecado y que no conocen la diferencia entre pecados. Y eso ha traído la ruina a esos congregantes de esos templos, los ha llevado al fracaso. Y esto lo tienen que saber las ovejas perdidas de Israel, porque pues lamentablemente todos caemos ahí. Y todos caemos ahí porque en nuestro interior hay un deseo de buscar a Dios. Todas aquellas que son ovejas de Dios, todas aquellas que son ovejas de Dios, siempre tenemos el deseo de buscar a Dios, siempre tenemos el deseo. Pero como el diablo ve nuestro deseo, entonces nos lleva a una religión. Y ahí estamos atorados en la religión. Por eso es bueno que las ovejas conozcan dónde están ubicados ahora. Y esto que está haciendo nuestra hermana Jovita, mandar los fragmentos, pues ha sido una bendición, porque las ovejas empiezan a voltear a ver a su pastor, comienzan a voltear a oír su palabra, y eso les empieza a tener una discusión, los lleva a un cuestionamiento, a ver si están en la verdad o no están en la verdad. Y eso es lo primero que el Señor hace. El Espíritu del Señor primero agita a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces ahí en su religión, lo que antes no se cuestionaban, porque antes creían que estaban en la verdad, pero ahora que escuchan la palabra, dicen, caray, a lo mejor no estamos en la verdad, a lo mejor estamos en una religión. Entonces todos esos fragmentos son como cápsulas que están sanando a las ovejas perdidas de Israel. Amén. Y se han ido en fragmentos, pero ahorita vamos a resumir algunos puntos del fracaso de la religión y ahí podemos meterlo en un solo fragmento. Entonces ahí ahora sí van todos en un fragmento y eso lo vamos a utilizar como introducción. Entonces veamos el fracaso de la religión y veamos estos puntos. Número 1, el fracaso de la religión es que no saben realmente qué significa el pecado. Otro aspecto del fracaso de la religión es que tienen muchas actividades en su templo, pero continúan en pecado. Otro fracaso de la religión es que tienen muchas actividades en su templo, pero se siguen sintiendo en pecado y se siguen sintiendo con el corazón vacío. Antes que no iban al templo, pues se sentían con el corazón vacío porque nada los llenaba. No los llenaba la diversión, no los llenaba el entretenimiento, no los llenaba el vicio, no los llenaba la inmoralidad sexual, no los llenaba ni el dinero, ni las compras. Y decían, bueno, pues cuando estábamos en el mundo, pues esto no llena, ya nos dimos cuenta que esto no llena. Pero luego se dan cuenta que se meten en una religión
en la cual tienen muchas actividades como participar en el coro, participar en dramas, participar como maestro, como colaborador o inclusive participar en la obra misionera o en cualquier actividad que se organice en su templo, y al final se dan cuenta que se sigue sintiendo igual de vacíos. Esa es una de las características de la religión. Aunque tengas muchas actividades en tu templo, te sigues sintiendo vacío. Y ahí no lo entiendes, ahí te empiezas a cuestionar. Bueno, cuando estaba en el mundo, entiendo por qué me sentía vacío, pero ahora que yo estoy en este templo, ¿por qué me sigo sintiendo vacío? Y gracias al Señor que nos permite que las ovejas vean el porqué del fracaso de su religión. Muy bien. También el fracaso de la religión es porque no conocen la diferencia entre pecado y pecados. Por eso viven en fracaso. Otro motivo es que enseñan que lo más importante es dejar los pecados. Esa es la enseñanza primordial, que los que llegan a su templo deben dejar los pecados. Otro motivo de su fracaso es que el miembro de su congregación pues no puede dejar los pecados. Eso es lo que ellos se van a dar cuenta, que no pueden dejar los pecados. Otro fracaso de la religión es que no saben que es imposible cumplir la ley de Dios. O sea, ellos no saben eso. Y no lo saben porque lo que enseñan es que deben cumplir la ley de Dios, que deben esforzarse en cumplir la ley de Dios, pero ellos tienen que saber la verdad. Nadie puede cumplir la ley de Dios, es imposible. Y el Señor nos da un versículo con 2 ejemplos. Vean qué bonito nos lo relata el Señor, haciéndonos ver que es imposible cumplir la ley de Dios. Si alguien quiere leer, bueno, voy a leer yo Jeremías 13:23, dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? Pues sabemos que no. Y luego nos da otro ejemplo. ¿El leopardo podrá quitar sus manchas? Y sabemos que el leopardo le es imposible quitar las manchas. Entonces, con esto que es imposible para el etíope y para el leopardo, el Señor nos da así el ejemplo con la ley de Dios. Dice: así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Entonces el Señor nos dice lo mismo. Así como es imposible que el etíope cambie su piel, así como es imposible que el leopardo cambie sus manchas, dice, es imposible que el hombre se pueda portar bien. Es imposible que el hombre pueda cumplir la ley de Dios. Miren qué hermoso es el Señor, que nos revela su palabra y nos revela también los versículos de su palabra. Gracias al Señor. Muy bien. Otro fracaso de la religión es que no quieren cometer pecados. El religioso no quiere cometer pecados, pero sigue teniendo el deseo de cometer pecados. No lo hacen, pero sí tienen el deseo de hacerlo. Esa es la vida de un religioso. También otro motivo del fracaso de la religión es que la persona, cuando se da cuenta que sigue cometiendo pecados, decide salirse de la religión y volver a su mundo en el que antes estaba. Y que realmente el religioso, aunque vaya a un templo, nunca sale del mundo. Siempre está en el mundo. Es más, en su templo está el mundo. En su templo, allí habita el mundo. Entonces, realmente un religioso nunca ha salido del mundo, pero en forma figurativa, pues él regresa a lo como antes él vivía. Y ahora podemos ver que por causa de la religión, el nombre de Dios es blasfemado. Y por causa de la religión, la gente no cree, no acepta la palabra de Dios por el mal testimonio de los religiosos. Y también ahora lo que podemos ver es que la religión es igual a fracaso espiritual. Si una persona está en una religión, tenga por seguro que su destino es un fracaso espiritual. También podemos ver que un sinónimo de religión es el infierno. Todo el que está en una religión va corriendo, va directo al infierno. Y también podemos ver que la religión es el arma favorita
del diablo. El diablo está destruyendo este mundo con el vicio, con la droga, con la inmoralidad, con tantas cosas horribles que hay afuera, pero también está destruyendo a las personas por medio de una religión. Sabemos que una cantina te lleva al infierno, pero lo que la gente no sabe es que un templo también te lleva al infierno. La religión es sinónimo de infierno y es un arma favorita del diablo usar la religión para que las personas permanezcan en su pecado, permanezcan muertas espiritualmente y cuando mueran sean condenadas al infierno. ¿Qué mejor arma? ¿Qué mejor arma blanca, verdad? ¿Qué mejor arma blanca que un templo? Y gracias al Señor, pues ya podemos ver esto con claridad, y no solamente nosotros como iglesia, sino también que lo puedan ver las ovejas perdidas. Y esto el Señor nos hace ver, a meditar sus caminos, los va a llevar a autoexaminarse si están o no están en la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Agitar los mares. Como comienza la recreación en Génesis 1:3, dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, gracias al Señor por su palabra, que ahora podemos compartirlo más allá de este lugar. Muy bien, entonces ese es el motivo, hermanos, por el que Dios está hablando del fracaso de la religión. Muy bien, pues ahí cerramos ya este punto. Ahora el Señor nos introduce a que podamos examinar, podamos ver con mejor detalle el pecado que cometió Adán. Gracias al Señor, ahora nos abre nuestros ojos, los lava con colirio para poder ver exactamente cómo sucedió el pecado que Adán cometió. Todo esto comienza cuando el Señor Jesús le da a conocer a Adán la ley de Dios. Fíjense qué hermoso. Cuando uno escribe esto, lo disfruta porque como Jesucristo es el intercesor entre Dios y el hombre. Y como Dios le dice a Jesucristo lo que Adán le dice lo que debe decir Adán, y entonces el Señor Jesucristo le dice a Adán la ley de Dios. O sea, no le dice sus palabras, le dice las palabras de Dios. Mira, le dice a Adán, esto dice Dios. Esta es la voluntad de Dios y tú la tienes que conocer. Y esta está escrita en Génesis 2, 16 al 17. Dice así la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué vemos aquí? Cómo el Señor Jesucristo cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Adán conozca la ley de Dios. Entonces Jesucristo le dice a Adán la ley de Dios. Y ahora el Espíritu del Señor nos revela que Adán debió haber creído en lo que Dios le dijo. Ese es el secreto de la ley. El secreto de la ley no es cumplir la ley como prioridad. El secreto de la ley es primero creer en la ley de Dios, creer en la palabra de Dios. Y aquí el Espíritu del Señor nos revela este secreto, que Adán debió haber creído en lo que Dios dijo. El Señor también nos lleva a meditar qué hubiera pasado si Adán hubiera creído en lo que Dios dijo. Miren, amados hermanos y amigos que nos escuchan, si Adán hubiera creído, entonces Adán hubiera recibido la energía divina que ofrece Dios al creer en su palabra. Este misterio está muy oculto en la religión. Realmente el diablo no quiere que la gente sepa esto. Lo que sabemos en la religión es que cuando creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Pero este hecho está solamente en el Nuevo Testamento
y en algunos casos en el Antiguo Testamento que recibieron el Espíritu de Dios. Pero se desconoce por completo, en la religión se desconoce por completo que al creer en la palabra de Dios recibimos la energía divina, la energía de Dios. Eso se desconoce por completo. Y viene la pregunta, ¿por qué se desconoce allá afuera que la palabra de Dios te inyecta la energía divina? Porque la Reina Valera se encargó de ocultar esta información y entonces hizo una mala traducción para que el lector o el maestro o el expositor de la palabra pues nunca descubra este secreto. Por eso ahora que el Señor nos lo ha revelado, que pone en nosotros el deseo que el religioso lo conozca, que pueda ver esta maravilla de la hermosura de la palabra de Dios, que no solamente contiene la historia del pueblo de Dios, que no solamente contiene los hechos tan tremendos que pasaron en el Antiguo Testamento, o no solamente contiene las leyes de Moisés que son tan importantes, o los salmos, o los proverbios, sino que la gente también pueda ver que la palabra de Dios, al creerla, recibes la energía de Dios. Y la misma Biblia lo dice, la misma palabra de Dios lo dice. Hay un pasaje muy bonito en el Salmo 119, versículo 50, pero que no está así traducido en la Reina Valera. Esta traducción la vamos a ver en una que se llama El Remedio. Vean cómo el Remedio le da el sentido a la palabra de Dios. Salmo 119, 50 dice: mi esperanza en ti me consuela en medio de los problemas, porque tus palabras son hilos vivos de energía que da vida. ¿Ven qué hermosa es la palabra? Qué hermoso es lo que Dios nos está diciendo, que su palabra, que su ley, que sus mandatos, que sus estatutos, cuando los creemos, son hilos vivos de energía que dan vida. ¿Vida qué? A mi espíritu, y le da vida a mi alma. Entonces, ese ánimo, esa vida, ese deseo, lo provoca la energía de Dios al creer en su palabra. Y eso es lo que dice también Hebreos 4:12, que la Reina Valera dice que su palabra es viva y eficaz. Y en vez de ponerle viva y energética, o sea que esta palabra produce energía, la Reina Valera le puso viva y eficaz. Pero un buen estudioso que quiera saber cada palabra y consulta la palabra eficaz, se va a dar cuenta que en el griego dice energía. Entonces, eso produce la palabra de Dios. La palabra de Dios produce energía, aquellos que la creen, por supuesto, aquellos que la creen. Inclusive, también ya hemos visto que produce energía también en aquellos que la escuchan, pero produce más en los que creen, ¿verdad? También produce más en los que creen. También hay otra traducción que se llama el africano, Nuevo Testamento africano, en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y energéticamente activa. Entonces ahora el Señor nos hace ver con toda claridad lo que produce la palabra de Dios. Y esto, amados hermanos, que para nosotros ya es más entendible, para nosotros ya es más usual entender los misterios del reino, entender los misterios del evangelio, entender la profundidad de la palabra. Amado hermano, esto que a usted le parece ya normal, allá afuera es un total desconocimiento. Cuando escuchen esto, para ellos va a ser de mucha bendición y les va a resolver muchas preguntas que ellos tenían en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor nos revela que si Adán hubiera creído en la palabra de Dios, Adán hubiera recibido la energía divina. Y lo que hace esa energía divina es poner el deseo en el alma de Adán
de obedecer la ley de Dios. Si Adán hubiera creído, Adán hubiera obedecido la ley de Dios y Adán no hubiera comido del fruto prohibido. Si Adán hubiera creído, nada ni nadie lo hubiera movido de su convicción. Vean qué hermosa revelación de nuestro maestro. Si Adán hubiera creído, nada ni nadie lo hubiera movido de su convicción, nada ni nadie lo hubiera movido de su fe en la palabra de Dios. Ni la mujer lo hubiera movido. Aunque la mujer hubiera llorado, aunque la mujer se hubiera arrodillado y le hubiera dicho a Adán, come, por favor, come, Adán le hubiera dicho, no. Y aunque Adán sabía que ella murió, él no hubiera comido. Aunque ella viera a su esposa muerta, él no hubiera comido. Pero si es que él hubiera creído. Pero lamentablemente dice la Biblia que Adán no creyó en lo que Dios dijo. Y aquí entonces pasa algo terrible, aquí pasa algo maligno. Al no creer Adán en lo que Dios dijo, entonces Adán cayó en pecado. Y ese tema del pecado es muy profundo, que no solamente es un concepto doctrinal, sino también aquí vamos a ver una energía maligna. Entonces el pecado también acarrea una energía maligna. Pero eso lo veremos en otra clase, en otro estudio. Por lo pronto aquí pasa algo terrible en Adán, que al no creer, entonces cayó en pecado. Y entonces, estando Adán en pecado, ocurren las tragedias. Número 1, obedeció la voz de la mujer. Yo ahora disfruto escribir este enunciado, escribir esta revelación, porque siempre me impresionaba cómo el Señor le decía a Adán, porque obedeciste la voz de tu mujer. Me parecía muy fuerte cómo se lo decía a Adán y me parecía muy interesante, por supuesto, muy llamativo como el Señor le decía a Adán, porque obedeciste la voz de tu mujer. Pero ahora el Señor nos revela por qué obedeció la voz de la mujer. ¿Por qué obedeció? Porque estaba en pecado. Por eso obedeció la voz de la mujer. Gloria al Señor que nos revela esos hermosos detalles. También por su pecado, Adán desobedeció la ley de Dios. Por el pecado de Adán, él comió del fruto prohibido. Y por el pecado de Adán, lo llevó a cometer pecados, infringir la ley de Dios. Y su palabra nos dice que el que infringe una ley, infringe todas las leyes. Entonces, todas las leyes fueron infringidas por Adán al cometer pecado. Entonces, aquí vemos ya con mayor claridad, con mayor detalle, cómo Adán pecó. Y repito, hay más revelación sobre el tema del pecado, pero eso lo dejaremos en otro estudio. Por lo pronto, ahora ya podemos ver cómo Adán pecó y las consecuencias de su pecado. Pero aquí lo que el Señor nos va a revelar, pues es que nos va a revelar más exactamente las consecuencias del pecado. Perdón, acabamos de ver cómo Adán pecó, cómo Adán cayó en pecado. Ahora en este punto vamos a ver las consecuencias del pecado. Ahorita vimos cómo Adán pecó, pero ahora vamos a ver las consecuencias de su pecado. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de su pecado? Como el Señor ya lo había dicho en Génesis 2, 16 y 17, que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces, el Señor dejó bien en claro que la consecuencia del pecado es la muerte. Y lo dice de una manera enfática. Dice, ciertamente morirás. Eso significa, no dudes de esto. Si tú caes en pecado, vas a morir. Es decir, es ciertamente seguro que si desobedeces, vas a morir. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Esa es la consecuencia
del pecado de Adán. Y entonces viene la pregunta que pues siempre nos hacíamos, es ¿y cómo murió Adán? ¿Cuál fue la muerte que experimentó Adán? Porque yo recuerdo que en la religión se batallaba para poder ver este concepto, lo que era la muerte de Adán, pero ahora el Señor nos revela este misterio y podemos ver con claridad todo lo que implica la muerte. Cuando el Señor le dice, ciertamente morirás, se refiere a todo su ser. Es decir, Adán va a experimentar la muerte en su espíritu, va a experimentar la muerte en su alma, subrayando en el sentido que va a estar alejado eternamente de Dios. A eso le podemos ver, lo podemos también llamar muerte, porque es una separación eterna de Dios. O sea, se separa eternamente de Dios. Entonces muere el espíritu, muere el alma y muere el cuerpo. Entonces el cuerpo también fue afectado por el pecado y como consecuencia del pecado también el cuerpo va a morir. Entonces veamos esto con mayor detalle. Adán, al estar en pecado, cuando nos referimos a la muerte espiritual, el Señor se refiere a que su espíritu murió. Es decir, el Señor Jesucristo sopló en Adán su aliento, sopló en Adán su espíritu, sopló en Adán una energía que le permitía estar en comunión con Dios. Entonces, el espíritu era el puente para que el alma de Adán tuviera comunión con Dios. Pero cuando el pecado llegó a la vida de Adán, murió el espíritu. Entonces, el espíritu, al morir, se desconecta de Dios. Ese puente se rompe. Esa comunicación se rompe, esa relación se rompe. Y entonces ahí se rompe la relación espiritual, porque es lo que permite el espíritu poder tener una relación espiritual. Pero ahora que muere el espíritu, pues se rompe esa relación y ahora podemos ver que el espíritu dejó su función espiritual. El espíritu tiene varias funciones que también en un estudio veremos con mayor claridad muchas de las funciones del espíritu humano, de lo que hace el aliento de Jesucristo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, pero por lo pronto una de las funciones que cesó fue la función espiritual. Entonces el espíritu murió. Pero también el pecado afectó al alma del hombre. Por causa del pecado, Adán se separó de Dios eternamente. O sea, hay un rompimiento eterno. El alma también se desconecta de Dios, se separa de Dios. Y por eso cuando uno puede ver las consecuencias del pecado, ahora uno disfruta más cuando Cristo vino a buscarlos. Lo disfruta más porque el hombre, por su pecado, merece la muerte, merece el castigo, por supuesto, merece la enemistad con Dios, pero Dios en su amor y misericordia, a pesar de nuestro pecado, Él nos siguió amando. Qué hermoso es Dios, a pesar de que no le creímos, a pesar de que lo desobedecimos, a pesar que nos dejamos guiar por nuestra mente, que nos dejamos guiar por nuestro yo y caímos en tal tragedia tan terrible y eterna, una tragedia eterna. Qué hermoso es que Cristo vino a buscarnos. Y es el pensamiento bíblico, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué hermoso que de inmediato Cristo vino a buscar a Adán, porque la consecuencia era terrible, era una separación eterna. El alma
iba a estar separada de Dios eternamente. Amados hermanos, esto es terrible, esto es totalmente terrible. Entonces, ahora la mente del hombre, como ya está desconectada de Dios, ahora el espíritu está muerto, ya no hay ese puente. Entonces, el alma de Adán ya no comprende a Dios por causa del pecado. Ahora el hombre se opone al propósito de Dios. Muchos religiosos no lo saben. Allá afuera se predica otra cosa. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay libros famosos allá afuera que dicen que el propósito de Dios es servir a Dios. El propósito es servir a Dios. Otros dicen que el propósito es alabar a Dios. Inclusive hay un libro que se llama Una vida con propósito, y ese es el objetivo: cómo servir a Dios, cómo alabar a Dios. Inclusive hace otro libro que se llama Una vida con propósito, en el sentido de ser generoso con los demás. Y total, allá en la religión se dicen muchos propósitos. Pero el propósito de Dios para el hombre es que el hombre llegue a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Por eso los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto significa, amados hermanos, que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para que lleguemos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Si Dios permite una enfermedad, es para humillarnos y llevarnos a su imagen. Si pasamos por una tribulación, es para llevarnos a la imagen y propósito de Dios. Entonces, ahora el hombre que está en pecado está en contra del propósito de Dios. Entonces, el hombre se convierte en el enemigo de Dios. Ahora Adán se convierte en el enemigo de Dios. Y ahora sabemos que nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Y hay un pasaje muy hermoso como lo traduce esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Vean cómo lo traduce. Romanos 5:10 dice: cuando éramos enemigos de Dios. Qué clara está esta traducción, donde nos dice la consecuencia del pecado de Adán, que nos vuelve enemigos de Dios. ¿Y por qué nos vuelve enemigos? Porque ya no queremos nosotros que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esa es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Pero no solamente el pecado afectó al espíritu, afectó al alma, también afectó al cuerpo. Entonces el espíritu también mató al cuerpo. Esto significa que cuando entró el pecado en Adán, ese pecado contiene una energía maligna. Y esa energía maligna corrompió al cuerpo. Es como un virus, es como una enfermedad. Entonces este cuerpo que estaba destinado para vivir eternamente, ahora el cuerpo está destinado a morir. Entonces, cuando el pecado entra en el cuerpo de Adán, corrompe el cuerpo, contamina el cuerpo de esta mala energía, y entonces el cuerpo empieza el proceso de morir. Entonces empieza el proceso de que un día va a morir. Entonces, por causa del pecado, el cuerpo vuelve a su origen. El cuerpo vuelve al polvo. Y eso es lo que dice su palabra en Génesis 3:19, las consecuencias del pecado en el cuerpo. Dice así su palabra. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Qué increíble, amados hermanos, la consecuencia del pecado que mató al espíritu, mató al alma y mató al cuerpo. Y eso es lo que el Señor le decía a Adán: si tú no crees en la palabra, si tú no obedeces en la palabra, ciertamente vas a morir. Y eso fue lo que sucedió. Por causa del pecado, Adán murió. Y ese pecado trajo más consecuencias para Adán. No solamente trajo la muerte, sino también el pecado trajo la maldición. Fíjense, hay que subrayar esto. El pecado trajo la maldición. Ahora podemos ver por qué trajo la maldición. Porque cuando una persona está en pecado, el pecado te lleva a cometer pecados. Y los pecados significa estar fuera de la ley de Dios. Pecado significa estar fuera de la ley de Dios. Y toda persona que está fuera de la ley de Dios está bajo maldición. Entonces, ¿quién está bajo maldición? Todo aquel que está fuera de la ley de Dios. Inclusive, en otras palabras más técnicas, el que está fuera de la justicia de Dios está bajo maldición. Qué impresionante es esto. Y así lo dice su palabra. Vean Gálatas 3:10. Dice así su palabra, en la parte final. Dice, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué claridad nos la da el Señor Jesucristo. Toda persona que está fuera de la ley de Dios está bajo maldición, está maldito. Entonces Adán, al desobedecer la ley de Dios, cayó en maldición. Por eso, al final de Génesis 3, cuando el Señor está con Adán, le dice: por tu pecado, la consecuencia de tu pecado es que estás bajo maldición. Tú, Adán, estás bajo maldición, tu mujer está bajo maldición, inclusive la tierra está bajo maldición por tu pecado. Al estar fuera de la ley, estás bajo maldición. Entonces, esa fue otra consecuencia del pecado de Adán. También le acarreó más consecuencias. Una de ellas es que Adán, al estar en pecado, se volvió hijo del diablo. Se volvió de la familia del diablo. Y esto fue porque él obedeció al diablo, porque él cayó en pecado. Él cayó en la tentación. Y como el que la provocó fue el diablo, como el autor de esa tentación es el diablo, entonces el diablo se apoderó del hombre. El diablo se apoderó de Adán y de Eva porque él fue el padre de la tentación. Fíjate que hermoso Dios nos lo revela, y eso nos lo hace ver con el ejemplo de Abraham. Abraham es padre de todos los que creemos, porque en Abraham fue uno de los líderes que creyó en lo que Dios dijo. Y todos los que creemos en lo que Dios dice, nos volvemos, ¿verdad?, de la familia de Abraham. Y como Abraham fue uno de los principales, el Señor le llama el padre Abraham. Entonces, bajo ese principio que nos revela por qué Abraham es nuestro padre, pues ahora podemos ver por qué el diablo, a los que no creen, es su padre, o por qué todos somos hijos del diablo, y el Señor nos revela la razón. Muy bien. Y otra consecuencia del pecado, pues es que el hombre, que Adán, está condenado al infierno. Ahora su destino final, el destino final del alma, es ser condenada al infierno. Y también podemos ver que el pecado y la muerte que experimentó Adán
trajo otra terrible consecuencia. ¿Y cuál fue esa terrible consecuencia? Que ese pecado y esa muerte de Adán lo heredó a toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad se le fue heredado el pecado y la muerte. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí es otra consecuencia del pecado, que es lo que estamos viendo, las consecuencias del pecado de Adán. Y otra consecuencia es que nos heredó el pecado y nos heredó la muerte. Y esa es la condición en la que está toda la humanidad. Y esto que sucedió fue porque Adán cometió esa acción. Ahora, aunque Adán cometió la acción, vemos en la palabra de Dios que Adán representa a toda la humanidad. No hay un versículo que lo diga así de claro, hasta ahorita que yo sepa. No hay un versículo que diga con claridad que Adán representa a toda la humanidad, que Adán representa a todo el género humano, pero nos da a entender que lo que le sucedió a Adán nos lo heredó a todos. Entonces, el Espíritu del Señor nos da a entender, ahora sí, como se dice, entre líneas, que Adán representa a toda la humanidad. Y lo podemos entender también porque de él salimos todos, o sea, todos salimos de Adán, entonces nos queda claro que Adán representa a toda la humanidad. Por eso el pecado que él cometió, de acuerdo a las leyes de Dios, Dios declara que toda la humanidad es pecadora. Esa es una norma de Dios, esa es la ley de Dios, que como él representaba a toda la humanidad, su pecado afectó a toda la humanidad. Y por eso el Señor nos dice que toda la humanidad está en pecado. Y lo que más me gusta es que hay un versículo, hay una traducción que así lo dice. Vean, Biblia castellano antiguo. Vean qué bonita versión de esta traducción castellano antiguo, Romanos 5, 19, y nos revela la condición de la humanidad. Dice, con otras palabras, por la desobediencia de un hombre a Dios, qué hermoso, por la desobediencia de un hombre a Dios, la humanidad entera fue declarada pecadora. Fíjate qué hermosa traducción. Toda la humanidad fue declarada pecadora. Entonces, así el Señor ve al mundo. Dios ve a este mundo y Dios ve a este mundo en una condición terrible, en un estado terrible, que el mundo está en pecado. Todo el mundo está en pecado, toda la humanidad está en pecado, toda. Por eso dice Romanos 3:10, no hay un justo, no hay ni siquiera uno, todos estamos en pecado. Pero esa consecuencia del pecado de Adán, pues ahora vemos que nos afecta a nosotros. Entonces ahora vamos a ver cómo el Señor nos revela las consecuencias del pecado, pero ahora a la humanidad. Ahora veamos cómo nos afecta a nosotros el pecado de Adán. Ahora podemos ver que una de las consecuencias del pecado de Adán es que la humanidad nace infectada por el pecado. Es decir, la humanidad nace en pecado. Y eso podemos verlo en su palabra y podemos ver mejor en otras traducciones. La Reina Valera igual no nos hace ver con claridad lo que el Señor dice. Pero viendo esta traducción como la traducción viviente, nueva traducción viviente, Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es. Desde el momento en que me concibió mi madre, desde ese momento en que es concebido, ese milagro tan hermoso que es la concepción, al ser concebido y se forma ahí un ser
en el óvulo de la mujer, ese ser ya está en pecado. Qué impresionante lo que dice la palabra de Dios. Nacemos en esta condición de pecadores desde nacimiento, desde que estamos en el vientre, inclusive en el vientre de nuestra mamá. Vean la versión Biblia Libre. También lo dice muy claro, Salmo 58:3. Dice, los malvados son pecadores desde el nacimiento. Desde el momento en que son dados a luz, dicen mentiras. Desde el momento en que son dados a luz, el hombre está en pecado. Esa es la condición. Estamos en pecado desde el vientre de nuestra madre. Estamos en pecado desde nuestro nacimiento. Entonces, toda la humanidad nace en esta condición de pecador. Es decir, el hombre no necesita cometer pecado para ser pecador. Ya nacemos con la naturaleza del pecado. Repito esta frase. El hombre no necesita cometer pecado para ser pecador. Ya nacemos con la naturaleza del pecado. Algunos teólogos le llaman a este estado, a esta condición, pecado original. Nacemos con el pecado original. Y esto que usted está escuchando, la religión no lo interpreta así. En la religión te enseñan que eres pecador cuando cometes pecado. Y también lo que ya hemos dicho desde temas anteriores, no saben realmente qué significa pecado. Lo que ellos quieren decir es esto, que las personas que cometen pecados son pecadoras. ¿Ven cómo en la religión están malos términos, están malos conceptos, está mala interpretación? O sea, todo es un cuadro con un completo desorden. Pero que la idea que entiende el oyente es, yo nací sin pecado, mi infancia fue sin pecado, pero cuando alcancé madurez y cometí pecados, soy pecador. Entonces, en la religión nos hace pensar que somos pecadores cuando cometemos pecados. Pero la palabra de Dios nos dice que nacemos en pecado. El hombre no necesita cometer pecado para ser pecador. El hombre nace en pecado por herencia de Adán. El pecado de Adán no lo heredó. Entonces, en esa condición de pecado, o como lo llaman algunos teólogos, pecado original, ese pecado nos separa de Dios. Ese pecado nos aleja de Dios. Vean Romanos 3:23, dice su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecamos, todos nacemos separados de Dios. Esa es otra consecuencia que nos heredó Adán. Adán nos heredó el pecado, nos heredó la muerte y también nos heredó estar separados de Dios. Y otra consecuencia, que estamos viendo es que Adán hereda a la humanidad nacer muertos espiritualmente, que es lo que acabamos de decir. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ya vimos esta pregunta, ¿qué significa nacer muerto espiritualmente? El Señor ya nos ha dado algunas respuestas, pero nos va a dar ahora un poco más. Nacer muerto espiritualmente nos hace ver el Señor, es que el espíritu ya no funciona. El espíritu deja de funcionar. Y entonces el espíritu muerto ahora tiene como norma no buscar a Dios. Las personas que están muertas espiritualmente no les nace el deseo de buscar a Dios. Entonces la norma del pecador es no buscar a Dios.
Por eso dice la Biblia que Él nos buscó primero. Él fue el que nos buscó, porque de nosotros no sale el deseo, no sale la intención. Él es el que provoca y Él es el que nos lleva a buscar a Dios. Pero la norma del pecador es no buscar a Dios. La actitud del pecador es alejarse de Dios. Esa es la actitud, alejarse de Dios, esconderse de Dios. Recordamos exactamente a Adán cuando ya está en pecado y escucha la voz del Señor, dice su palabra, que se escondieron, que tuvieron miedo. Y esa es ahora la consecuencia del pecado, esa es la consecuencia de que el espíritu está muerto. Ahora que el espíritu está muerto, pues ahora la actitud es alejarse de Dios. Ahora tenemos como disposición de tener el espíritu muerto, rechazar la palabra de Dios. Ahora en nosotros hay una ley. ¿Cuál ley? No creer en la ley de Dios. No creer en lo que Dios dice. Miren qué interesante cómo Dios nos lo revela. Dentro de nosotros hay una ley. Hay una norma. ¿Cuál? No creer en la ley de Dios. No creer en lo que Dios dice. Ahora tenemos una naturaleza de que no podemos percibir lo espiritual. ¿Sí? Ahora con el espíritu muerto no percibimos lo espiritual, no lo entendemos, no lo comprendemos. Inclusive nos parece locura todo lo que Dios dice. Vean lo que dice su palabra en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos y amigos, la humanidad por causa del pecado, al oír la palabra de Dios, todo lo que dice Dios le parece locura. Todo lo que dice Dios le parece locura. Si ellos escuchan cómo Dios creó el universo y cómo Dios creó este mundo tan hermoso y tan maravilloso, a ellos les parece locura. Inclusive cuando ellos escuchan o leen del diluvio en la época de Noé, eso les parece una gran locura. O sea, cómo este mundo va a ser lleno de tanta agua. O sea, no pueden creer eso. También les parece locura los relatos de Moisés, las plagas, lo del desierto. Les parece locura también la vida de Abraham, la vida de José y de grandes hombres. Y les parece también locura cosas como Israel, que Dios le mandó a que matara a los de Canaán. Eso al mundo le parece una gran locura. Es más, por eso mucha gente no cree. Les he dado el testimonio del hijo de un pastor que conocimos, y lo increíble es que este hijo del pastor no creía en Dios. O sea, no creía que existiera un Dios, menos un Dios de amor. Entonces él se hizo ateo y dijo, no existe Dios. Y una de las razones por las que él no creía que existiera Dios era cómo era posible que si hubiera un Dios, mandara al pueblo al pueblo de Israel, al ejército de Israel, matar a todos los de Canaán. O sea, ¿cómo va a ser posible que mandara a matar a los ancianos, a las mujeres, a las embarazadas, a los niños? Entonces, cuando ellos lo leen, les parece locura eso. Y les parece locura porque no pueden entender todo lo que viene atrás de ese mandamiento. Y lo que viene atrás de ese mandamiento de destruir a todos los de Canaán, a todos los habitantes de Canaán, la cual había como 7 naciones, era que esa humanidad que estaba allí, esa gente, esa población, tenían su genética contaminada. Entonces, todas esas naciones tenían su genética contaminada y por eso Dios mandó matar a todas esas personas por su genética. Pero como es un tema muy profundo, es un tema que no se conoce, entonces cuando la persona lo lee, le parece una locura. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado provoca en las personas que todo lo que Dios dice le parece locura. Inclusive les parece locura el nacimiento de Jesús, cómo fue el nacimiento de Jesús. Les parece una locura el ministerio del Señor Jesucristo. Dicen que es imposible, que no es cierto, que es mentira. También les parece una locura su muerte y resurrección, y su ascensión inclusive.
Les parece también locura el tema del rapto, por ejemplo. No pueden creer que un día el Señor llevará a su iglesia y la gente y se va a experimentar ese rapto. Entonces, los que no creen, esto les parece una locura. No creen en el rapto de la iglesia. Y lo más interesante es que eso está cerca. El Señor está cerca. Cuando leemos a veces las lecturas en la mañana y de pronto ahí se cruza una diciéndonos, por ejemplo, ahí en Hebreos, que nos dijo, el Señor está cerca, o vamos a leer en Apocalipsis, el Señor está cerca. Pues si hace 2000 años los creyentes ya podían ver que Cristo está cerca, amados hermanos, ahora que lo escucha uno, estamos bien convencidos que Cristo está muy cerca. Ya Cristo viene por su iglesia, pronto vamos a disfrutar del rapto y gloria al eterno. Y lo que para nosotros es una promesa y es una realidad, esto ya está hecho. Para las personas que están en pecado, por su pecado, esto les parece locura. Esto y otras cosas más, como la gran tribulación, como la venida del anticristo, como la reconstrucción del templo, como todas las tribulaciones que vienen, las plagas, los sellos, las trompetas, las copas, pues todo eso es locura. Cuando venga Jesucristo a establecer su reino, les parece locura. Pero eso es lo que hace el pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Es lo que estamos viendo, la consecuencia del pecado en la humanidad, que lo que dice Dios les parece locura. Otra consecuencia del pecado en Adán es que el alma del hombre nace alejada de Dios. ¿Sí? Por causa del pecado, el alma del hombre nace alejada de Dios. Vean lo que dice esta versión. Se llama Open Nueva Biblia Viva 2008, en Isaías 59:2, dice, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Y aquí está más específico, por causa del pecado. Ven qué hermoso, qué claridad lo dice. Esto que usted está escuchando está bien difícil de encontrar. En todas partes dice pecados, iniquidades, maldades, etcétera. Pero esta versión que usted está escuchando es maravillosa porque dice, por causa del pecado. Por causa del pecado el hombre está separado de Dios. Pero también por causa del pecado, dice, Dios ha escondido su rostro de ustedes. Por el pecado Dios no los escucha. Sí, amados hermanos y amigos que nos escuchan, el pecado nos separa del rostro de Dios y por eso Dios no escucha el clamor del pecador. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Claramente, Dios no escucha el clamor, el ruego, la súplica de un pecador. Dios, la única oración que escucha, el único clamor que Dios escucha de un pecador es cuando se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, Dios escucha su súplica. Es la única oración, el único ruego que Dios va a escuchar de un pecador cuando éste se arrepiente. Cuando éste se arrepiente, Dios está atento a su clamor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre poder saber esto. Por eso podemos ver allá afuera a mucha gente, inclusive a muchos religiosos, decir cuando están en problemas graves, que dicen, es que Dios no oye mis oraciones, o los escuchamos decir, Dios no oye mis ruegos, Dios no oye mis súplicas, y cuánto hemos escuchado decir, Dios me ha abandonado. La gente allá afuera se siente sola. La gente de Dios allá afuera se siente que está alejada de Dios. Pero aquí el secreto es que se da cuenta cuando está en un grave problema. Es decir, cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay bienestar, cuando hay prosperidad. La gente dice, soy hijo de Dios, Dios me ama, soy el consentido de Dios. ¿A cuánta gente hemos escuchado escuchar esta frase? Soy el consentido de Dios.
Sí, porque le ha ido bien, porque ha estado en un bienestar, en una tranquilidad, en una paz. Pero cuando esté en un grave problema, cuando esté en un terrible problema, se va a dar cuenta que está separado de Dios y se va a dar cuenta que está alejado de Dios. Y cuando él diga, Dios me ha abandonado, pues realmente Dios nunca ha abandonado al pecador. Siempre ha estado el pecador alejado de Dios, nunca ha estado cerca de Dios, siempre ha estado alejado de Dios. Por eso en los problemas con mayor angustia es que el pecador se da cuenta que está solo, que está lejos de Dios. Por eso, gracias a Dios por los graves problemas, tanto para la iglesia como para los incrédulos. Y en los incrédulos se dan cuenta que están solos, que están lejos de Dios. Y por eso la gente, a causa de su pecado, dice o se pregunta, ¿por qué Dios no me escucha? Ahí es cuando la gente se empieza a preguntar, ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no se compadece de mi dolor? ¿O por qué Dios no ve mis lágrimas? ¿O por qué Dios esconde su rostro? Y es que la gente y el religioso no sabe que su problema es que está en pecado. El pecado te separa de Dios y el pecado hace que Dios oculte su rostro. Vean esta versión, Nueva Biblia Viva, en Isaías 59:2, en la parte final, Isaías 59:2, dice, por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Esa es la condición del pecado. Te aleja de Dios y te aleja del rostro de Dios y Dios no escucha sus ruegos. Por eso la persona siente que Dios no le escucha. Pero esto lo va a ver cuando esté en una grave tribulación o esté en una grave enfermedad. También cuando una persona está en pecado, otra de las consecuencias es que cuando él sabe que va a morir, va a tener un terrible miedo. Toda persona que esté en pecado, cuando sabe que va a morir, va a experimentar un terrible miedo a la muerte. Porque su conciencia le dice que está separado de Dios. Porque su conciencia le dice que está alejado de Dios. Porque su conciencia le dice que está destinado al infierno. Por eso toda persona que está en pecado tiene terror morirse. Inclusive tiene hasta terror hablar de la muerte. ¿Cuánta gente dice, no me hables de la muerte no me hables? Pues no, porque en su interior hay miedo y ese miedo es por causa del pecado. Esas son las consecuencias del pecado que Adán nos heredó. Otra consecuencia del pecado es que la humanidad nace, pero nace como hijo del diablo. Mucha gente cree que cuando nace como hijo de Dios, pero nadie nace como hijo de Dios. Toda la humanidad nace por el poder de Dios. Somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Sin embargo, todas las personas al nacer nacen como hijos del diablo, porque nacen en pecado. Y el pecado de Adán llevó a la humanidad a la familia del diablo. Entonces toda la familia del diablo tiene esta mala energía, tiene esta contaminación. Por eso a toda la humanidad se le considera hijo del diablo. Pero la religión no quiere que la gente sepa esto. Eso es interesante. En la religión no te hablan tan claro de la condición del hombre, del estado del hombre. Esto está oculto prácticamente. Realmente allá afuera no se sabe que las personas son hijas del diablo, son hijos del diablo. Recuerdo un pastor que cuando escuchó esto, que las personas nacen como hijos del diablo, él se enojó, él se enfureció y estaba bien enojado en ese estudio, que cómo era posible que uno dijera que las personas que están en pecado son hijos del diablo. Su teología y su pensamiento y su forma de enseñar era, no, nosotros no debemos predicar
que el hombre es hijo del diablo. Nosotros debemos de predicar que Dios es amor. ¿No? Y sí es cierto, Dios es amor, pero también debe conocer que nacemos como hijos del diablo. La gente tiene que saber la verdad. La gente debe saber la verdad. Y a eso vino Jesucristo, a predicar la verdad. Y Jesucristo les hizo ver la condición a los religiosos de su época. Les predicó a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a todo el pueblo. Les hizo que ellos vieran su condición. ¿Y cuál era la condición del pueblo de Judá? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vean qué hermoso es el Señor Jesucristo, porque les dijo la verdad, porque les dijo su condición, que ellos eran hijos del diablo, porque es mejor que ellos conozcan la verdad ahora y que esa verdad los lleve a ser libres de esta condición, que esta verdad los separe del reino del diablo y los traslade al reino de Cristo Jesús. Pero ellos deben saber la verdad y no que se mueran en la ignorancia y en su muerte se den cuenta que era verdad, que eran hijos del diablo. Por eso, amados hermanos y amigos, la gente debe saber que nacen en pecado y nacen en la condición de hijos del diablo. Es una terrible condición en la que está el hombre en pecado. También por causa del pecado de Adán, que Adán nos heredó, pues cometemos pecados, lo que ya hemos visto. El pecado te lleva a cometer pecados. El pecado te lleva a infringir la ley de Dios. Y ahora podemos ver una versión mucho más clara que la Reina Valera, que se llama Palabra de Dios para Todos. 1 Juan 3:4 dice, todo el que viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Dice, todo el que peca, ¿qué pasa? Viola la ley de Dios. Todo el que está en pecado, viola la ley de Dios. Porque pecado o estar en pecado es vivir en contra de la ley de Dios. Eso está más claro. Estar en pecado es vivir en contra de la ley de Dios. Se opone a la ley de Dios. ¿Quién? El que está en pecado. Y eso es una mejor traducción y no la mala traducción de la Reina Valera. Por eso, allá en la religión, cuando tú le preguntas, ¿qué es pecado? Pues la gente, bueno, muchos ni saben, pero la gente que conoce un poco más de Biblia, dice, bueno, como dice primera carta de Juan 3:4, pecado es la transgresión de la ley. Pecado es la desobediencia de la ley. Por eso es que ellos tienen mal el concepto de qué es pecado. Esa es la situación. ¿Y quién te lleva a esa confusión? La Reina Valera. Que también esto debe saber la gente. La Reina Valera no es la original Sagradas Escrituras, no es el original. La Reina Valera no es el original de las Sagradas Escrituras. La Reina Valera es una traducción de las Escrituras. Pero lo peor es que trae muy malas traducciones que hacen que el lector, que el maestro, que el predicador dé una mala enseñanza basada en la Reina Valera 1960. Por eso ellos piensan que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y esa confusión, ya lo dijimos, es el fracaso de la religión. Amén, hermanos. Y gracias a Dios ahora podemos ver bien que el que está en pecado desobedece la ley de Dios. El que está en pecado comete pecados. Y por eso también podemos ver en la religión, todo el que está en pecado sigue practicando pecados. Por eso el que está en la religión, por su pecado, sigue cometiendo pecados. Por eso las personas que están en una religión pueden dejar el vicio. Sí, dejan el vicio, pero no dejan el mal carácter. Sí, dejan el vicio, pero siguen con la impaciencia. En la religión, las personas pueden dejar el adulterio, pero no dejan la vanidad, no dejan el orgullo, no dejan las malas palabras, porque siguen en pecado. Las personas podrán dejar el robo, pero no pueden amar al enemigo, lo siguen odiando, siguen guardando rencor
y siguen sintiendo deseos de venganza. ¿Por qué? Porque siguen en la misma condición de pecado. Entonces el pecado los hace cometer pecados. Esa es la consecuencia del pecado. Y por eso hay personas que se preguntan, ¿por qué no puedo dejar los pecados? Y la respuesta es porque continúan en la condición de pecado. Todo el que está en pecado siempre va a cometer pecados. Y esto tienen que saberlo. Y también otra consecuencia que ya hemos visto que en la que está la humanidad, es que como está fuera de la ley de Dios, la humanidad está bajo maldición. ¿Y qué significa estar bajo maldición? Todo le va mal. En verdad, como vemos allá afuera, cómo a la gente le va bien mal. Y a veces nos da tristeza que a nuestros familiares les va muy mal. Y antes, pues uno, como no sabía esto, no podíamos ayudar ni a nuestros amigos, ni a nuestros familiares, cuando los veíamos que les iba muy mal. Viven en un total fracaso, una total ruina. Y pues nomás les decíamos, ven a la iglesia, acércate a la iglesia, busca a Dios, que estaban bien, son buenas palabras, pero no les hacían ver su condición. ¿Cuál es la condición de aquellos que todo les va mal? ¿Cuál es la condición de los que están bajo maldición? Están bajo maldición porque están fuera de la ley de Dios. Y eso es lo que la gente debe saber. ¿Sabes por qué te va mal? Te va mal porque estás fuera de la ley de Dios. Esa es la razón. Porque los familiares te preguntan, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué todo me va mal? Me va mal el matrimonio, me va mal en la salud, me va mal en las finanzas, estoy bien endeudado. ¿Por qué me va mal? Y ahora le podemos decir, te va mal porque estás fuera de la ley de Dios. ¿Y por qué estás fuera de la ley de Dios? Porque estás en pecado. Tu problema es que estás en pecado. El pecado te lleva a cometer pecados y los pecados te llevan a estar bajo maldición. Todo te va mal. Ahora, voy a compartir 3 versículos, ya por cuestión de tiempo, pero dice, vas a ser maldito en tu ciudad y maldito en el campo. La gente le va mal en la ciudad y quiere irse a otro lugar, pero a donde se vaya le va a ir mal. Mucha gente se va a Estados Unidos y ven que regresan con camionetotas y con muchas cosas, pero eso es pura apariencia, porque allá las camionetas viejas están bien baratas y porque las cosas hasta las regalan. Llévate el buró, llévate la cama, llévate la bicicleta, ya como basura. O sea, prefieren regalar las cosas como basura y aquellos pues vienen con sus camionetas llenas de puras cosas viejas y los que los vemos pues decimos, cómo progresó, cómo triunfó. No, viene con todo el desperdicio de allá y viene con todas las camionetas viejas, pero aquí se nos hacen la gran belleza. ¿Qué quiero decir? Que les va a ir mal aquí y les va a ir mal a donde vayan. Te va a ir mal en tu ciudad y si te vas al campo, maldito vas a estar en el campo. Donde quiera que estés, estás bajo maldición, aquí o allá. Maldito tu canasta, por eso tanta carestía, ¿verdad? En las canastas, abres el refrigerador, abres la cena y estás sola. Maldita será tu canasta, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Los negocios no les va bien. Plantas viñas, las labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Ahí está la consecuencia de estar bajo maldición. Dice, siempre estarás pidiendo prestado, tú no le prestarás a él. Entonces tú no serás cabeza, tú siempre serás cola. Eso significa, siempre andas pidiendo prestado. Dice, Jehová te irá con úlcera de Egipto, con la úlcera de Egipto, con tumores, con sama y con comezón de que no puede ser curado. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro. Esta frase a mí siempre me ha impactado. En todo cuanto pusieres mano, en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que sea destruido. Todo lo que tocas lo maldices. Todo lo que tocas lo echas a perder. Todo lo que tocas va a salir mal. Fíjate qué diferencia
en el que está bendecido. En el que está bendecido, todo lo que tocas está bendecido. Todo lo que tocas, todo lo que haces, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Y el que está bajo maldición, todo lo que toca, lo destruye. Y termino con este versículo: y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Vas a terminar todo traumado, todo estresado, todo en depresión por causa de la maldición. Esa es la consecuencia de estar en pecados. Y por supuesto, la final es estar condenados al infierno. Isaías 33:14, veamos este pasaje. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién habitará? ¿Quién irá a este lugar? Pues solamente los pecadores. ¿Qué le espera a los pecadores? El infierno eterno. Pero qué hermoso es Dios. Que así vamos a terminar. Qué hermoso es Dios. Nacemos en la condición de pecado. Nacemos muertos. Nacemos bajo maldición. Nacemos como hijos del diablo. Nacemos para cometer pecados. Nacemos para estar condenados al infierno, nacemos para estar alejados de Dios eternamente y sufrir eternamente. Pero qué hermoso es Dios que nos da su palabra. Qué hermoso Dios que nos da su revelación. Porque la palabra de Dios nos hace conocer nuestra condición. Esto que usted acaba de escuchar y que tal vez lo ha escuchado muchas veces, pero allá afuera no lo han escuchado. Pero cuando escuchen esto, van a ver su condición. Van a ver el pecado, cómo Adán pecó. Van a ver las consecuencias del pecado de Adán. Y van a ver las consecuencias del pecado que Adán nos heredó a nosotros. Y cuando ellos vean su condición a través de este estudio, Dios les pondrá el deseo de dejar esa condición. Ellos pensaban que estaba bien vivir bajo esa condición. Ellos pensaban que estaba bien, que era normal, pero ahora se dan cuenta cómo nacieron. Ahora se dan cuenta lo que heredaron. No es algo que ellos tengan que hacer, es algo que ya heredaron. Esa condición la heredaron. Entonces, cuando ven la palabra de Dios, cuando ven la revelación, Dios pone el deseo de salir de esa condición y dicen: ¿cómo puedo salir de esta condición? Como el carcelero de Filipo, que le dijo a Pablo y le dijo a Silas: ¿qué puedo hacer para ser salvo? En Hechos 16:30, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y cuando ese pecador exclame ese ruego, exclame esa oración, exclame esa súplica, Dios lo va a escuchar. Porque la única oración que Dios escucha de un pecador cuando él se arrepiente. Y cuando un pecador se arrepiente, Dios no lo desprecia. Y Dios le revela a esa persona que puede salir de esa condición. No por sus medios, no por sus méritos, no por sus obras, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la obra perfecta de Jesucristo? Que Él vino a este mundo. La palabra de Dios hizo carne. El verbo de Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Él vino para recibir nuestro pecado, para cargar nuestro pecado y que nosotros no suframos por el pecado y que nosotros seamos condenados por el pecado. Entonces lo que hizo Jesucristo fue sufrir por nuestro pecado, sufrir por nosotros. Él vino a morir por nosotros y a través de su muerte, increíblemente, Dios nos libra del pecado. La muerte de Cristo por nuestro pecado nos libra del pecado. El justo dio su vida por los injustos, para que los injustos fuésemos justos. Gloria al Señor. Y cuando creemos que Cristo murió por mi pecado, entonces Dios perdona nuestro pecado. Y cuando creamos en lo que Dios dijo, entonces Dios perdona nuestro pecado. Y cuando Dios nos perdona, quita el pecado, quita la muerte, quita la condenación, quita la maldición,
y ahora recibimos la vida de Dios a través del Espíritu Santo, y ahora nuestro espíritu pasa de muerte a vida cuando creemos en lo que Dios dijo. Hace 6,000 años, Adán no creyó en lo que Dios dijo. Ahora Dios le da la oportunidad a usted para que crea en lo que Dios dijo. Amados hermanos y amigos, Dios bendiga su hermosa palabra.